Hola, soy Claudia López. Bienvenidos a la entrevista de la semana. Hoy reiniciamos el ciclo entrevistando al doctor Jorge González Cortés. Bienvenido, doctor, profesor del Departamento de Tecnología Médica de nuestra universidad. Doctor, vamos a estar conversando sobre la enfermedad de Chagas. Bien, Claudia, gracias. Bueno, la enfermedad de Chagas es una infección parasitaria que es causada por Trypanosoma cruzi, que es un protozoo que infecta a personas y animales, y cuando este parásito penetra dentro de estas personas o dentro de estos animales, se reproduce dentro de las células, alcanza una cantidad importante dentro de estas células se rompen, el parásito se disemina a través de la circulación sanguínea y esto permite que el parásito llegue a otras células, a otros tejidos y a otros órganos, de esta manera masificando la infección que puede terminar simplemente un proceso infeccioso que dura muchos años y las personas mueren infectadas sin tener ningún tipo de síntoma, o puede desarrollar en plazo de 10 o 20 años enfermedades serias donde se compromete el corazón, se comprometen los intestinos, ¿cierto? Y eso es lo que se denomina las formas crónicas de la enfermedad de Chagas. Esta enfermedad en el ciclo natural de la infección es transmitida por insectos hematófagos que se denominan vinchucas, ¿cierto? Pero además de esto, como las personas infectadas tienen parásitos que circulan en la sangre, cuando las personas donan sangre también existe la posibilidad de transmitir la infección. Cuando mujeres embarazadas que tienen parásitos circulantes también tienen la posibilidad que ese parásito traspase la placenta e infecte al feto en el útero. También existe la posibilidad que esos parásitos estén en órganos cuando personas donan órganos en trasplantes de órganos, y existe la posibilidad también que las personas se infecten cuando consumen alimentos que están contaminados con las formas infectantes del parásito. Entonces es una enfermedad muy exitosa, ¿cierto?, desde el punto de vista del parásito. Hay registros de momias de alrededor de 4.500 años y 9.000 años que muestran que estas momias ya tenían enfermedad de Chagas, momias de la cultura chinchorro fundamentalmente. Entonces es un problema que nos ha acompañado desde hace muchos miles de años. Profesor, ¿cuál es el estado de esta enfermedad actualmente en nuestro país y en el continente? Al comienzo de la década de los 90, cuando la democracia se restablece en la mayoría de los países latinoamericanos, hay esfuerzos del Banco Mundial y de otras instituciones para erradicar la enfermedad de Chagas, y esto permite desarrollar campañas de fumigación y desinsectación masivas que se traduce en que en varios países del Cono Sur especialmente interrumpían la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas. Esto significa que no hay más vinchucas, entre comillas, pero existen personas infectadas que pueden transmitir la infección como de la manera que estamos diciendo. Y hay otros países en los cuales la transmisión vectorial no ha sido erradicada. Esto se traduce en términos concretos que en Chile hoy día existen 140.000 personas infectadas. A nivel global existen alrededor de 7 a 8 millones de personas infectadas, y decimos a nivel global porque producto de las migraciones poblacionales existen personas infectadas en todos los lugares del planeta. En Estados Unidos existen 300.000 personas infectadas, en países tan remotos como Japón existen 4.000 personas infectadas. Entonces hoy día se asume que la enfermedad de Chagas es un problema global, donde hay 6 a 8 millones de personas infectadas y alrededor de 60 millones de personas expuestas a ser infectadas por algún tipo de transmisión. Durante el siglo XX, principalmente en las regiones del norte de Chile, de la cuarta a la primera, había un índice alto de gente que contraía esta enfermedad, debido a la presencia de la vinchuca en casas de adobe, fundamentalmente, sí. ¿Cómo es la situación actual? Pues la situación actual es mejor, porque como dijimos, Chile declaró la transmisión la interrupción de la transmisión vectorial. Significa que en estas áreas que llamamos de endemia, que se sitúan entre la primera y la sexta región, hoy día prácticamente no es que no existan vinchucas, la población de vinchuca está muy reducida, y si antes uno podía capturar 400 vinchucas en un par de conejeras en San Pedro de Atacama, hoy día esas 400 se pueden capturar en un año en Chile entero. Entonces el principal vector de la enfermedad, que es Teratoma infestan, está diezmado. Se han encontrado focos, siendo un insecto domiciliario, se han encontrado focos silvestres, existen pocos, por tanto la posibilidad de transmisión hoy día se da
a través de la banco de sangre. No obstante, hay estrategias de control para eliminar las bolsas de sangre y se da fundamentalmente a través de transmisión congénita o potencialmente a través de trasplantes de órganos. Y, profesor, ¿en qué está actualmente la Universidad de Antofagasta trabajando respecto a la enfermedad de Chagas? Bueno, estamos la línea de investigación que yo dirijo. Hay tres focos fundamentales de lo que estamos desarrollando, ¿cierto? Hay una investigación desde el punto de vista biológico puro, que está orientada a conocer aspectos de la virulencia de Trypanosoma cruzi, y esta investigación está asociada a un proyecto Fondequip, en la cual ganamos un Fondequip para tener un espectrómetro de masas, y está asociada a la tesis doctoral de un estudiante que es Juan San Francisco. Él está comparando una línea celular virulenta con otra avirulenta para establecer las diferencias, cuáles son las bases moleculares de la virulencia de Trypanosoma cruzi, ¿cierto? Eso nos va a permitir conocer o identificar moléculas que son claves para producir daño al huésped. Una segunda línea de investigación en la cual estamos interesados se relaciona con la transmisión oral de la infección por consumo de carnes crudas, ¿cierto? Ese es un trabajo que está realizando Víctor Contreras en mi laboratorio, que es estudiante de medicina, en la cual hemos demostrado que cuando se alimentan ratones con carnes de ratones infectados con Trypanosoma cruzi, con diferentes estadios de Trypanosoma cruzi, tanto tripomastigotes como amastigotes, estos ratones se infectan. Entonces, el trabajo de Víctor muestra que existe un riesgo potencial de infectarse cuando se consumen carnes crudas, ¿cierto? Y eso es muy importante porque, si bien es cierto, la vía de transmisión oral ya había sido descrita en los estadios que transmite la bichuca, no se ha documentado en los estadios que circulan en la sangre, ¿ya? Y no son los estadios que circulan en la sangre, sino que se encuentran en tejidos, son capaces de inducir la infección. Y un tercer aspecto que estamos investigando es un aspecto que se relaciona con la biotecnología, en la cual Maximiliano Chávez, un estudiante de doctorado, está viendo la posibilidad de producir nanopartículas metálicas que tengan actividad contra Trypanosoma cruzi, usando como sustrato para producir las algas marinas del litoral de la costa de Antofagasta. Y asociado a esto también estamos desarrollando una línea de investigación para evaluar nanopartículas metálicas de cadmio, donde Kevin Sepúlveda, que es un estudiante de tecnología médica también que trabaja conmigo, está evaluando la posibilidad de que estas nanopartículas tienen capacidad de matar tripanosomas, nanopartículas que son de cadmio, de oro y de plata también. Entonces estamos desarrollando diferentes estrategias, tanto de biotecnología como de biología celular y molecular, todas orientadas a conocer la biología del parásito y a poder identificar posibles mecanismos de control, ya sea quimioterapéutico o identificar posibles blancos terapéuticos, ¿cierto? Profesor, la universidad ha estado muchos años dedicada al tema de la investigación de la enfermedad de Chagas. Claro. ¿Cuáles han sido los avances que usted destacaría y la importancia de dedicarse a este tema? Bueno, para una universidad es absolutamente esencial desarrollar investigación, ¿cierto? Una universidad que no investiga no es universidad, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos hace diferentes de otro tipo de instituciones que trabajan en la educación. Entonces yo creo que en el caso de la investigación en enfermedades Chagas ha habido un proceso natural de desarrollo en la cual partimos inicialmente desarrollando estudios epidemiológicos en el área de endemia chagásica en el altiplano chileno, estudios que fueron iniciados por el profesor Hernán Sagua, y luego de esos estudios, en mi caso particular, luego de obtener el doctorado, evolucionamos o nos dirigimos, más bien dicho, a desarrollar estudios relacionados con aspectos relativos a la invasión del parásito y aspectos relacionados con la biología del parásito. Quizás las principales contribuciones que se han hecho es identificar algunos aspectos de las vías de señalización que participan en un proceso central del parásito que es
diferenciarse de tripomastigote a mastigote, que es un proceso que ocurre cuando el parásito se adhiere a la célula, penetra la célula y dentro de la célula se transforma de un estadio en otro. En esa línea de investigación hemos descrito que hay un complejo multienzimático denominado proteosoma que participa en esa diferenciación y que cuando se bloquean los proteosomas el parásito no se diferencia. Y también hemos descrito que hay una fosfatasa de proteína 2A que también participa en esa diferenciación y que cuando esa fosfatasa de proteína 2A se bloquea, el parásito tampoco se diferencia. Yo creo que esas son dos contribuciones importantes dentro de lo que es la biología del parásito. ¿Y las que se espera vengan con estas investigaciones nuevas? Bueno, esperamos poder en un futuro identificar cuáles son las moléculas que hacen la diferencia entre un parásito virulento y uno que no es virulento, ¿cierto? Y eso va a surgir probablemente en los estudios de proteómica que se están desarrollando y que está desarrollando Juan en su tesis doctoral. Y también esperamos poder identificar cuáles son las moléculas claves dentro del proceso de infección oral cuando se infectan ratones con carnes infectadas o con parásitos directamente por intubación nasofaringea. Y también esperamos identificar o producir nanopartículas que tengan actividad contra Trypanosoma cruzi e identificar cuáles son los potenciales mecanismos de acción de cómo esa nanopartícula mata al parásito. Cuando hablábamos hace un rato sobre la cantidad de personas que actualmente viven con la enfermedad de Chagas en Chile, ¿para ellos hay alguna solución, algún estudio? Ese es el principal problema, que las personas que ya están infectadas en las condiciones actuales no existe mayor solución, ¿cierto? ¿Por qué estamos trabajando con nanopartículas, cierto? Porque desde el punto de vista terapéutico, transcurrido más de 100 años del descubrimiento de la enfermedad, existen solo 2 drogas que son susceptibles de ser utilizadas en pacientes, ¿cierto? Que es el benzimidazol y el nitrofurtimox. Y estas 2 drogas actúan fundamentalmente en la fase inicial de la infección, ¿ya? Y son poco activas contra los estadios que están dentro de la célula. Y además de eso poseen fuertes efectos colaterales. Por tanto, no son muy buenas y además producen efectos colaterales fuertes. El nitrofurtimox tiene que administrarse con antiepilépticos porque produce fuertes convulsiones y son tratamientos largos que duran 60, 90 días. Por lo tanto, es absolutamente necesario poseer nuevas alternativas quimioterapéuticas, ¿cierto? Y dentro de esas alternativas creemos que las nanopartículas son una real posibilidad. Que por ahí va. Es una de las opciones que deben ser consideradas también, ¿cierto? Bueno, profesor, se nos acabó el tiempo de la entrevista, pasó muy rápido. Queríamos agradecerle por habernos acompañado hoy y lo dejamos invitados para no. Gracias a usted, pues, Claudia, y a la televisión del Nuevo Antofagasta por haberme invitado. Hasta una próxima. Hasta un próximo capítulo. Bueno, y así termina este capítulo de la entrevista de la semana. Nos vemos la próxima semana desde los estudios de OneTov TV.